¿Alguna vez entraste a una casa americana, ya sea en una película, en una serie o en persona, y lo primero que notaste fue eso? Ese suelo suave, ese piso que no suena, esa superficie mullida que cubre cada cuarto, cada pasillo, cada escalera. Alfombra. Por todos lados, alfombra. Y si eres de México, de Colombia, de cualquier país latinoamericano, probablemente tu reacción fue la misma que tiene casi todo el mundo al sur del río Bravo. Una mezcla de curiosidad, de extrañeza y, seamos honestos, de cierto rechazo. Porque para nosotros la alfombra en el piso no es sinónimo de comodidad. Es sinónimo de polvo acumulado, de ácaros invisibles, de manchas imposibles de quitar y de un olor húmedo que no desaparece. Vivir con alfombra en el suelo nos parece, en el mejor de los casos, una rareza. En el peor, una falta de higiene disfrazada de decoración. Y sin embargo, en Estados Unidos, más del 45% de todos los pisos instalados cada año son alfombra. No es un accidente. No es porque no tengan acceso a mejores materiales. No es porque no sepan lo que es el porcelanato o el piso laminado. Es una decisión consciente, respaldada por décadas de industria, cultura, clima y economía. Una decisión que tiene una lógica interna poderosa que la mayoría de nosotros nunca nos hemos detenido a entender. Hoy vamos a hacer exactamente eso. Vamos a entender por qué los americanos tienen alfombra en sus casas, por qué nosotros no la usamos y qué dice todo eso sobre cómo el entorno donde crecemos moldea hasta los detalles más pequeños de nuestra vida cotidiana. Al terminar este video, te garantizo que nunca más vas a ver una escena de una serie americana con alfombra en el piso y pensar lo mismo que pensabas antes. Quédate, porque esto se pone muy interesante. Para entender la alfombra, primero hay que entender el frío. No el frío de agarra una chamarra, sino el frío de verdad. El frío de Minneapolis en enero, donde la temperatura puede caer a menos 20 grados centígrados y quedarse ahí durante semanas. El frío de Chicago, de Boston, de Detroit, de toda esa franja enorme del norte americano donde el invierno no es una temporada de 3 meses, es casi la mitad del año. En esos lugares, el suelo no es simplemente el suelo. Es una de las principales rutas de escape del calor dentro de una casa. La física es simple. El calor sube, sí, pero también se pierde por conducción a través de las superficies frías. Un piso de cerámica, de madera dura o de concreto en pleno invierno se convierte en una superficie que literalmente absorbe el calor de tus pies cada vez que caminas descalzo. Es incómodo, es ineficiente y en climas extremos puede ser un problema real para personas mayores, para niños pequeños y para cualquiera que pase tiempo en el suelo. La alfombra resuelve ese problema de una manera elegante y económica. Las fibras textiles que la componen son malas conductoras del calor, lo que significa que no lo absorben ni lo drenan hacia abajo. Caminar sobre alfombra en invierno se siente completamente diferente a caminar sobre cerámica. La sensación es de calidez inmediata, de aislamiento, de confort físico real y medible. Pero el aislamiento no es solo sensación. Es también eficiencia energética. Una habitación con alfombra retiene el calor de manera más efectiva que una con piso duro. En un país donde la calefacción puede representar una parte importante de la factura mensual durante 5 o 6 meses al año, ese ahorro acumulado importa. No es un detalle menor. Es una razón económica concreta para elegir alfombra sobre cualquier otro material. Y cuando millones de familias toman esa misma decisión económicamente racional durante décadas, el resultado es una cultura. Una industria y una tradición que se vuelve casi invisible porque simplemente siempre ha estado ahí. La historia de la alfombra en Estados Unidos no empieza en el siglo XX ni en los suburbios de la posguerra. Empieza mucho antes, en Europa, con los grandes tapices que cubrían los pisos de piedra de los castillos medievales. Esos tapices no eran decoración, eran supervivencia. Los pisos de piedra en invierno eran literalmente letales para los más vulnerables. El tejido actuaba como barrera térmica entre el cuerpo humano y la superficie fría. Con el tiempo esa práctica cruzó el Atlántico con los colonos europeos y se instaló en el Nuevo Mundo con la misma lógica original. Calidez, aislamiento, confort en climas que no perdonan. Durante el siglo XIX, la alfombra era un artículo de lujo. Se fabricaba a mano, era cara y tenerla en casa era una señal clara de estatus económico. Las familias adineradas alfombraban sus salones, sus comedores, sus habitaciones principales. Las familias más humildes aspiraban a tener aunque fuera un pequeño tapete junto a la cama. La alfombra era algo que se heredaba, que se cuidaba,
que se sacudía con rituales específicos porque reemplazarla era costoso. Todo cambió en el siglo XX con la industrialización. La invención del telar de mechones en los años 50 transformó por completo la producción. De repente fabricar alfombra era rápido, barato y escalable. Los precios cayeron de manera drástica y lo que antes era un artículo de lujo se convirtió en un producto de consumo masivo. Justo en ese momento Estados Unidos vivía el gran boom de los suburbios. Millones de familias comprando sus primeras casas, decorándolas, equipándolas. La industria de la alfombra y el sueño americano crecieron juntos, literalmente de la mano. Para los años 70, alfombrar toda la casa de pared a pared era la norma, era lo moderno, era lo que hacía todo el mundo. Una tradición que nació del frío y del lujo se había convertido en cultura cotidiana. Ahora la pregunta que muchos se están haciendo. Si la alfombra tiene todas esas ventajas, si abriga, si aísla, si tiene historia y tradición detrás, ¿por qué en México y en América Latina prácticamente no existe en los hogares? La respuesta, como casi siempre cuando comparamos dos culturas, no es una sola razón. Es una combinación de factores que se refuerzan entre sí y que juntos hacen que la alfombra simplemente no tenga sentido en nuestro contexto. El primero y más poderoso es el clima. México es un país predominantemente cálido. Incluso en las ciudades con inviernos más marcados, como Monterrey o Chihuahua, el frío es temporal y manejable. El problema real en la mayor parte del territorio mexicano no es conservar el calor, es evitar el calor. En Veracruz, en Mérida, en Acapulco, en decenas de ciudades costeras y tropicales, la prioridad es exactamente la contraria. ¿Quieres pisos frescos, superficies que no acumulen calor, materiales que se puedan limpiar con agua fría y que contribuyan a bajar la sensación térmica del interior? El mosaico, el porcelanato, la cerámica fría bajo los pies no es una incomodidad. Es un alivio. Es la razón por la que entrar descalzo a una casa mexicana en pleno verano y pisar el piso de cerámica se siente como un pequeño regalo. El segundo factor es la humedad. En climas tropicales y semitropicales, la humedad ambiental es alta durante varios meses al año. Y la alfombra en ambientes húmedos es un problema serio. Las fibras retienen la humedad, favorecen el crecimiento de hongos y bacterias, generan olores difíciles de eliminar y se convierten en el hogar perfecto para ácaros y otros microorganismos. No es un prejuicio cultural ni una exageración. Es biología básica aplicada al entorno doméstico. En esas condiciones, la alfombra no es una solución de confort. Es un problema de salud potencial. Hay un tercer factor que pocas veces se menciona pero que es igual de importante. La cultura del calzado y los hábitos domésticos. En Estados Unidos existe una práctica extendida que para muchos latinoamericanos resulta igualmente extraña que la propia alfombra. Los americanos se quitan los zapatos al entrar a la casa. No todos, no siempre, pero es una costumbre mucho más común que en México, especialmente en los hogares con alfombra. Y tiene toda la lógica del mundo. Si tienes alfombra en el piso, no quieres arrastrar sobre ella la suciedad de la calle. El calzado se queda en la entrada y adentro se camina con calcetines o con pantuflas. En México la relación con el calzado dentro del hogar es distinta. Muchas familias caminan con zapatos adentro de la casa sin pensarlo dos veces. El piso de cerámica o de mosaico aguanta, se limpia con trapeador y listo. No hay superficie delicada que proteger ni fibras que se impregnen de suciedad. La facilidad de mantenimiento del piso duro en el contexto mexicano es una ventaja real y cotidiana. Limpiar una casa con pisos de cerámica toma minutos. Mantener una alfombra en perfectas condiciones requiere aspirado frecuente, limpieza profunda periódica con máquinas especiales y un nivel de cuidado que simplemente no forma parte de nuestra rutina doméstica tradicional. Y luego está el factor cultural más difícil de medir pero quizás el más poderoso de todos. La percepción. En México la alfombra en el piso está asociada con lo anticuado, con lo que se usaba en los años 80 en hoteles de segunda categoría. Con esa sensación de no saber con certeza qué hay debajo ni cuándo fue la última vez que la limpiaron a fondo. Es una percepción que no es completamente injusta dado nuestro clima, pero que tampoco es del todo justa con un material que en el contexto correcto funciona perfectamente bien. La cultura construye percepciones y las percepciones construyen mercados. En México no hay mercado masivo para la alfombra residencial porque nadie la quiere. Y nadie la quiere en parte porque nadie la tiene. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? ¿Que los americanos tienen razón y nosotros estamos equivocados?
¿O que nosotros tenemos razón y ellos viven en casas llenas de polvo y ácaros sin saberlo? La respuesta, como en casi todo lo que tiene que ver con diferencias culturales reales, es ninguna de las dos. Y las dos al mismo tiempo. La alfombra no es mejor ni peor que el porcelanato. Es una solución diferente para un contexto diferente. En Minneapolis, en enero, con nieve afuera y calefacción adentro, la alfombra es una decisión racional, eficiente y confortable. En Mérida, en agosto, con 38 grados y humedad del 90%, esa misma alfombra sería un error costoso y potencialmente insalubre. El material no cambió. Cambió el entorno. Y el entorno lo cambia todo. Lo fascinante de este tipo de diferencias es lo que revelan sobre cómo los seres humanos nos adaptamos sin darnos cuenta. Nadie en Estados Unidos se levanta cada mañana pensando que tiene alfombra porque vive en un clima frío y la industria textil se industrializó en los años 50 y el boom suburbano creó el mercado perfecto. Simplemente tienen alfombra porque siempre la han tenido, porque sus padres la tenían, porque se siente bien bajo los pies en invierno y porque así son las casas donde ellos crecieron. Del mismo modo, nadie en México se levanta pensando conscientemente que prefiere el piso frío porque el calor tropical hace que las superficies frescas sean más cómodas y porque la humedad ambiental haría de la alfombra un problema de mantenimiento. Simplemente prefieren el porcelanato porque siempre lo han preferido, porque sus padres lo tenían, porque se limpia fácil y porque así son las casas donde ellos crecieron. El entorno moldea las costumbres. Las costumbres moldean la cultura. Y la cultura moldea hasta los detalles que parecen más triviales, como el material que cubre el suelo donde caminas cada día. La próxima vez que veas una casa americana con alfombra en el piso, ya no vas a ver una rareza ni una falta de higiene. Vas a ver una solución inteligente, adaptada a su contexto, con historia y lógica detrás. Y eso, en el fondo, es lo más interesante de comparar culturas. No encontrar cuál tiene razón, sino entender por qué cada una hace lo que hace y descubrir que casi siempre hay una razón poderosa detrás de lo que a primera vista parece simplemente diferente. Si este video te hizo ver algo cotidiano con ojos distintos, ya cumplió su propósito. Dale like si te gustó, cuéntanos en los comentarios si vivirías en una casa con alfombra o si definitivamente prefieres tu piso frío de toda la vida. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo.